En este episodio exploraremos la arquitectura high-tech, un estilo que redefine las reglas tradicionales con su enfoque en la tecnología y la funcionalidad. Hemos invitado al arquitecto Ayud Padilla por su destacada trayectoria y conocimiento en este Hola a campo. todos y bienvenidos a nuestro podcast. Este es un proyecto realizado para la asignatura de comunicación profesional. Soy Gabriela Amarilla y estamos con mis compañeras María Morínigo, Sofía Cáceres y Abigail Torres. Y somos estudiantes del cuarto semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica. Hoy tenemos el honor de adentrarnos en el mundo de la arquitectura high-tech o arquitectura de alta tecnología con un invitado muy especial para nosotros. Sus proyectos y su conocimiento ha cambiado definitivamente nuestra forma de ver los espacios arquitectónicos. Muchas gracias a Yud Padilla, arquitecto Yud Padilla, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No saben cuán, por un lado, halagado me siento y orgulloso de que ustedes hablen tantas cosas bonitas, che. Significa que estamos por buen camino, ¿no? Entonces estoy muy contento de eso. Para empezar con las preguntas, primeramente, contanos un poco sobre tu historia, sobre cómo te incursionaste en la arquitectura en esta carrera y por tu experiencia. Bueno, mi formación empezó en otra facultad, pero tuve que dejar mi país, ¿no? Yo soy de Perú, hace 35 años que estoy en Paraguay, y entonces acá continué los estudios, pero no fue continuación, entre comillas, sino tuve que empezar de cero nuevamente. Así que me considero exalumno directamente de acá de la Universidad Católica, ¿no? También, al igual que ustedes, hice el curso de admisión, todo lo normal, así que me siento en casa, ¿no? Eh, Ha sido un gran honor, una gran satisfacción regresar a las aulas en las que fui alumno, ¿no? A después ser profesor, ¿no? Estoy muy contento de eso. Y les contaría también que me dieron la oportunidad de abrir la carrera de arquitectura hace 14 años en la Universidad Católica de Coronel Oviedo, ¿no? Entonces, estoy muy contento de enseñar en las dos sedes de la Universidad Católica, ¿no? Es bastante satisfactorio para mí eso, ¿no? Eh, Más que nada, esto obedece a, como ya lo dije con otro grupo, originalmente yo nunca pensé que iba a enseñar, ¿no? Nunca pasó por mi cabeza ser profesor, pero como como decía una propaganda, ¿no? Hay cosas que no tienen precio. Y una de ellas había sido que es la satisfacción de poder colaborar o transmitir lo que uno sabe, ¿no? O en lo que uno está apasionado en hacer, poder compartirlo con la gente joven, ¿no? Con los nuevos apasionados por las mismas cosas que me motivaron a ser arquitecto, ¿no? Entonces, eso es una gran alegría, ¿no? Y la verdad que no tiene precio, ¿no? Ir, por ejemplo, a Coronel Oviedo, eh, ahí a abrir la carrera para mí ha sido, o sea, lo siento como un hijo incluso, ¿no? Y generalmente les tengo tanto cariño a las cosas que hago que justamente los denomino también mis hijos no carnales. Bueno, eh, para los oyentes ahí en casa, como dijo el profe, eh, fue nuestro profesor en los primeros semestres y ya escuchamos su historia también a profundidad, sus experiencias como arquitecto y siempre es muy lindo escuchar su historia y es una inspiración para nosotras. Desde ya es muy eh, lindo la historia. Entonces, profe, para adentrarnos al tema, ¿recuerdas cuál fue tu primer proyecto con este estilo que vamos a llevar hoy? ¿High-tech o alta tecnología? ¿Cómo fue tu experiencia en ese primer proyecto? Bueno, mira, desde la época de la facultad
me interesó mucho el tema, ¿no? Entonces, parece mentira, pero tengo el privilegio, ¿no? Ahora que miro en retrospectiva las cosas que pude hacer, y vas a creer que todos los temas que tuve en proyecto durante mi época estudiantil he podido realizarlos en la realidad, ¿no? O sea, en la vida profesional. En algunos casos no he tenido el privilegio de diseñarlos, pero he tenido el privilegio de construirlos, ¿no? Entonces, ha sido muy importante participar también en lo que han hecho otros arquitectos, ¿no? Entonces, a ver, yo mencionaría mi primer proyecto así, que tiene esta tendencia fuera del ámbito académico, fue una pequeña fábrica, una reencauchadora de neumáticos, ¿no? Es el primer proyecto en el que pude explayarme, no solamente, digamos, en lo que sería una arquitectura maquinista, una arquitectura high-tech, ¿no? De alta tecnología, sino que justamente al ser una fábrica, una industria, eh, pudimos también hacer algo que pocas veces se da, ¿no? Me permitieron también generar la imagen corporativa de ese proyecto, ¿no? Les estoy hablando de una reencauchadora de neumáticos, ¿no? Entonces, en ella estoy muy contento de haber podido lograr, a ver, una reencauchadora de neumáticos es eh, una fábrica dedicada a los neumáticos, vieron que se gastan, ¿no? ¿Y qué es la parte que se gasta? La huella. Entonces, en ese proyecto, lo que teníamos que hacer era una línea de producción para reciclar o estructurar los neumáticos usados, ¿no? Se les pone una banda de rodadura nueva, ellos técnicamente le denominan así, digamos, se le pone una huella nueva, ¿no? La huella que se gastó viene en una banda y se adhiere nuevamente al neumático usado, y de esa manera se le da una nueva vida, ¿no? Por supuesto que tiene sus restricciones, es metido a un autoclave, ¿no? Un horno de alta presión, y entonces sale un neumático nuevo. Y bueno, en esta firma, como les dije, ¿no? Fue una cosa literal. El edificio, en realidad la parte de las oficinas terminaron siendo el neumático en sí, ¿no? Que está hecho todo en vidrio, y de esa manera representa al neumático, y la banda de rodadura nueva es el parasol, ¿no? Que está hecho en ACM, ¿no? Que es por si acaso, eso viene a ser un revestido, ¿no? Una lámina de fibra de vidrio con unos polímeros y aluminio, ¿no? Entonces, es una placa que visualmente es de aluminio, que va formando la huella del neumático, ¿no? Entonces, eh, fuera de eso también es un proyecto maquinista en el sentido de que el pórtico de acceso a los camiones, ¿no? Representa la máquina que está sujetando el neumático, ¿no? Y entonces los aspectos de los pilares, ¿no? De este pórtico tienen el aspecto de unas botellas hidráulicas, ¿no? Que tienen en la parte inferior unos tornillos, ¿no? Unas tuercas, que al final una de las tuercas es la caseta de vigilancia, ¿no? De acceso al pórtico, ¿no? Y ese proyecto me dio mucha satisfacción en el sentido de que, bueno, el concesionario local dependía de una firma extranjera, ¿no? Para la aprobación de sus proyectos. O sea, todos los proyectos tenían que tener el sello identificador, ¿no? De la empresa. Entonces, pero yo había hecho algo que salía totalmente de las reglas, ¿no? Así que lo mandaron a probar a Brasil, que era donde estaba la sede principal, y esta firma ahí tenía 18 plantas, y en Argentina tenía creo que 14 también, ¿no?
Entonces, al final, no solo lo aprobaron, sino que lo querían como imagen corporativa para modificar todas sus plantas, ¿no? Así que eso fue muy, muy satisfactorio para mí, que de ser una sede, digamos, pequeñita, ¿no? La primera en Paraguay, lográramos eso, ¿no? Entonces, fue muy interesante en ese sentido. Claro que al final no se dieron las cosas porque al año siguiente, ¿no? Cuando estábamos justo terminando esa planta, habíamos hecho la primera línea de producción. eh, bueno, la sede, o sea, la legislación brasilera, que era para el mercado que se estaba haciendo la planta local, eh, les prohibía la importación a Brasil de este tipo de productos, ¿no? Entonces, el proyecto se quedó a medio hacer. Por lo menos logramos la imagen corporativa y la primera línea de producción de 4 que tenía que hacerse, ¿no? Entonces se hizo un 25% de la planta en sí, ¿no? Y al final ellos tuvieron que utilizar el resto digamos, de la planta, volvieron un concesionario de maquinaria pesada. Entonces fue una cosa que lamentablemente se quedó a medias, ¿no? Pero como les digo, para mí es uno de los proyectos que guardo mucho cariño porque es el primer proyecto que el cliente me dejó diseñar algo totalmente, digamos, a lo que uno quería hacer, ¿no? Que es algo muy difícil de conseguir. Muchas veces tenemos muchas restricciones de presupuesto, de los clientes, entonces es complicado ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, profe, sería interesante saber más qué filosofía o teoría guían tus decisiones al momento de diseñar. Bueno, como suelo decir en taller, eh, en proyecto no existe una fórmula para diseñar. Justamente nosotros los arquitectos, bueno, cada cual tiene que encontrar, punto uno, su estilo. Punto dos, su metodología. Eso sí es importante tener una metodología. Pero en realidad el diseño o ganar un proyecto, ganar al cliente, eh, eh, parte básicamente de estudiarlo, ¿no? De ver cuáles son sus necesidades. O sea, en arquitectura nosotros tenemos una serie de variables. Por eso es tan importante, y suelo recalcar también esto, de que nuestra formación es importante que sea multidisciplinaria, ¿no? Nosotros suelo decir también que no existe materia de relleno. Todas las materias son importantes, porque es increíble, pero yo he podido ganar contratos y hacer proyectos no solamente basado en el diseño, sino tomando en cuenta otro tipo de variables, desde la variable económica, ¿no? Hasta variables como el funcionalismo, ¿no? Entonces, en especial, una de las principales cosas es siempre la variable económica. Y con esto no me refiero a realizar un proyecto de menor precio. O sea, a veces no corre por el precio que tú puedas ganarle a gente que está ofreciendo un producto más barato que el tuyo, sino que justamente sepas argumentar y tengas la suficiente solvencia para sostener ese plus que le estás dando a ese precio, ¿no? O sea, el justiprecio que estás poniendo a tu proyecto, si verdaderamente el cliente percibe que lo vale, te lo va a pagar. Y puedes ganar incluso teniendo un precio mucho más alto que tus competidores, ¿no? Entonces, todo es cuestión de ver cuál es tu argumento, cuáles son las variables que estás manejando, ¿no? Y por supuesto, qué ventajas o cuál es el plus que le estás dando a ese proyecto para que tenga ese mayor valor. Entonces, si tú logras convencerle con tus argumentos al propietario, ¿no? Al comitente de estos puntos, de estos aspectos,
el precio incluso pasa a veces a segundo lugar, ¿no? Porque satisface las necesidades que tiene y todavía le estás entregando algo que de repente los demás no le están entregando. Les voy a contar a raíz de esto una anécdota, ¿no? En mi época todavía, yo estaba en el último año de facultad, todavía no era titulado, y me fui con una empresa constructora a hacer una ruta. Mi primera ruta fue Itapé-Villarrica. Y consigo un cliente en Villarrica. Este cliente quería su casa y por supuesto la gente del lugar siempre busca la casa de la persona más rica o del referente de la zona, ¿no? Que era una casa de un estilo, digamos así, bueno, ustedes deben conocer, a la entrada de Villarrica hay un surtidor y pegado a él hay una casa que es de estilo, bueno, techo de tejas, pero de esas grandilocuentes, con un gran balcón en planta alta, etcétera, ¿no? Tipo una mansión, querida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Era un distribuidor de jabón. Y en la misma propiedad quería tener su depósito, ¿no? Al cual llegaban camiones semi-remolque, ¿no? Con contenedores de 40 pies a dejarle la mercadería. Entonces necesitaba un depósito de 20 por 20 más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo ganamos ese proyecto? Como él quería una cosa grandilocuente, a mí se me ocurrió poner el depósito, digamos, debajo de la casa. Entonces la casa, la parte delantera, tenía un acceso tipo rotonda, ¿no? Para que el vehículo suba y lo deje en la puerta debajo de esas puertas con su balcón encima, ¿no? Y entonces la casa se distribuía a partir de 1,50 m hacia arriba, ¿no? La sala quedaba sobre las cocheras de un lado y del otro lado era el acceso a los camiones que te dejaba todo debajo de la casa, ¿no? Con una altura de depósito de 4 metros igual. Y entonces te quedaba en la parte posterior, incluso le quedó espacio para jardín, piscina. Entonces vos mirabas toda la propiedad como una mansión y no se miraba el famoso tinglado. Y justamente él me dijo, todos los arquitectos que me habían propuesto o me proponían el tinglado adelante que hacía que no se vea mi casa, o el tinglado al fondo que me quitaba el espacio, ¿no? Y con ese tipo de innovaciones todavía la casa le quedó como justamente él quería, ¿no? Una cosa grandilocuente. Entonces se dan cuenta cómo a veces es cuestión de estudiarle y buscar la vuelta e innovar, ¿no? Pero para eso tenés que saber cómo se descargan los camiones, cómo hacer una rampa. Entonces, como siempre digo, ¿no? Es muy importante que los arquitectos también conozcamos, por eso me interesa lo que es el maquinismo, porque estamos en el siglo XXI y nuestra arquitectura no necesariamente debe ser historicista, ¿no? O no porque la tradición dice que Paraguay todas las casas eran así, nosotros continuamos, tenemos que hacer cosas actuales también, ¿no? Pero que también se queden como íconos o como referentes de lo que se hace actualmente en Paraguay. Entonces, ese es el punto o el mensaje que yo trato de inculcarle, ¿no? A veces cuando muestro los proyectos en clase o vemos alguna de estas cosas, ¿no? Porque en realidad todo ya fue creado, lo que pasa es que a veces uno necesita reeditar. Así mismo, profe. Me parece muy importante lo que estás diciendo. O sea, nos ayuda bastante a nosotros en nuestra formación como futuros arquitectos. Nos inspira bastante y gracias por esas palabras de apoyo. Y tenía, o sea, según tu criterio, volviendo a hablar sobre el estilo high-tech, ¿qué hace que un edificio sea considerado de ese estilo? O sea, por ejemplo, sabemos que uno de tus grandes proyectos fue la SND. ¿Qué, qué elementos consideras que hacen que ese proyecto sea del estilo high-tech? Claro, en principio, como les acabo de decir, un punto uno es la innovación, ¿no? Darle ese toque
apoyado en las tecnologías, en todo lo nuevo que hay, ¿no? De que, bueno, a veces uno, por ejemplo, hay un tipo de arquitectura que es más artesanal, ¿no? Que busca, que está más, es más sencilla el detalle, ¿no? De repente ese puede ser también uno de mis defectos, ¿no? Por el cual también les aconsejo siempre trabajar en equipos que complementen la parte floja que uno tiene, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la SND, me apoyé en mucha tecnología, ¿no? Punto uno, tienes las graderías retráctiles, tienes los pisos intercambiables, ¿no? del polideportivo, tienes una serie de sensores, de pantallas, que todas son móviles, ¿no? Un techo especializado para poder, o sea, elementos que hacen flexible la funcionalidad de lo que tienes, ¿no? De la infraestructura que estás manejando, ¿no? A diferencia bueno, como se hacía antiguamente, por ejemplo, los polideportivos, o este tipo de cosas, que justamente los que venían a hacer un espectáculo o algo tenían que traer muchos elementos, ¿no? Entonces tenemos también una serie de máquinas, bueno, estamos apoyados, a pesar de que tiene, por ejemplo, ¿no? Elementos también que, como el tema de una cámara de aire alrededor de todo el edificio, que sirve como aislamiento termoacústico, ¿no? Del edificio. De todas maneras, estamos apoyados por la tecnología de los aires acondicionados. Tenemos circuitos de sensores con cámaras, zonas en las que los equipos ¿cómo se llama?, de luces están también monitoreados por sensores, ¿no? Las cámaras de seguridad, que son 42 cámaras de seguridad, tiene distribuidas en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, una serie de salas de máquinas, ¿no? Para tener espacios incluso diferenciados, ¿no? Para que los artistas o los equipos entren con su vehículo hasta la zona más cercana a los túneles de camerinos, ¿no? Sin que el público o los hinchas, ¿no?, hinchen o molesten, ¿no? Entonces, de tal forma que se puede tener una serie de cosas de seguridad, y que al mismo tiempo también facilitan tanto al espectador como a la gente que realiza los espectáculos, para que puedan, digamos, eh, tener toda la creatividad posible, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ustedes saben, los espectáculos del Circo du Soleil, que son tridimensionales, ¿no? Entonces, una arena, que justamente la arena significa, ¿no? Que el público puede ver en 360 grados de público, ¿no? E incluso puedes tener, así como en los partidos, ¿no?, un espectáculo de ese tipo, pero para lo cual, ¿no?, hemos tenido que tener la solvencia de manejar múltiples disciplinas, ¿no? Desde acústica, iluminación, justamente trabajar con el equipo de dimensionado de aire acondicionado, sonido, equipamiento teatral. Entonces, hemos tenido que manejar una serie de condicionamientos y de factores a tomar en cuenta justamente para tener un producto que se adapte a todas estas condiciones, ¿no? Y que sea capaz de facilitar cualquiera de estos requerimientos. Para este proyecto, ¿te inspiraste en algún o un referente que te haya Sí, ayudado hay con la varios visión para este proyecto? Sí, hay varios referentes, entre ellos uno es el San Siro el estadio San Siro, estadio de Milán, ¿no? En el tema de las rampas, en
helicoidales que tiene el acceso, ¿no? Justamente el estadio también Bernabéu de Barcelona, que ahora tiene, bueno, tiene a otro nivel, ¿no? El tema del movimiento de las tribunas y de los pisos, ¿no? Que incluso se guardan en el subsuelo. Nosotros tuvimos que hacer una cosa más humilde, pero digamos, tomamos como referencia, o sea, siempre es bueno estar al día también con lo que se está haciendo en otro lado para, no, yo llamaría, no es copiarlo, ¿no? Porque no lo traemos como una cosa enlatada, sino que justamente lo tomamos como un referente, lo analizamos y hacemos un diseño que se adecue a nuestra realidad, inspirados en eso, ¿no? Porque, como se dice, ¿no? Ya nadie descubre la rueda, ya está descubierta. En este momento la producción arquitectónica también ha crecido por progresión geométrica, ¿no? Hay muy buenos arquitectos a nivel mundial y hay obras de todo tipo y para todos los gustos, ¿no? Una cosa que sí me gustaría recalcar en el tema de la docencia al respecto es que a pesar de que a mí me puede gustar un estilo, al momento de la enseñanza yo debo ser lo más neutro posible para que ustedes desarrollen sus propios estilos, ¿no? No influir directamente o guiarlos, como se dice, como llevar agua a su molino, ¿no? Sino que ustedes descubran, bueno, el que quiere seguir, él está también adelante, ¿no? Pero en general, la idea es que ustedes busquen su propio camino, ¿no? Cada uno sea el tipo de arquitecto eh, de acuerdo a las condiciones y a los gustos que tiene, ¿no? Entonces también esa es otra cosa muy importante, es en realidad crear un profesional que tenga la capacidad de discernir, no solamente de copiar lo que está de moda, ¿no? Sino que sea capaz de interpretar eso y sacar un producto propio, ¿no? Entonces o sea, que pueda desarrollar algo, porque a veces se dice, ¿no? Lo que traemos es extranjero nomás, o lo que hacemos es demasiado, o a veces la reminiscencia nos hace hacer cosas muy historicistas. Ahora, como les digo, eso también depende mucho de nuestro cliente, ¿no? Porque, bueno, la anécdota, mi primer edificio grande en Paraguay fue justamente un hogar para ancianos que después se convirtió en hotel. Pero el chiste de esto es que yo en esa época consideraba, digamos, la arquitectura colonial, con la arquitectura con molduras, con cosas así, eh, yo la consideraba la arquitectura torta, decía, ¿no? Es como una torta que está llena ¿cómo se llama esto? De firuletes, ¿no? Hechos con, con la masa, esos adornitos. Ay, disculpe. Entonces, pero sin embargo, gracias también a tener conocimiento de lo que era colonial, de lo que era arquitectura francesa, pude incluso hacer modificaciones, ¿no? Que me sirvieron para que ese cliente salga totalmente satisfecho, ¿no? Y prueba de ello es que con ese cliente, bueno, eso fue en el 2006, 2007, 2009 hicimos la segunda ampliación, 2011 la tercera ampliación y 2016 esa ampliación todavía tuvo una anécdota porque después se convirtió en una escuela de hotelería. Entonces, originalmente esa ampliación de ese hotel, el último edificio tenía que ser un salón de baile y terminamos haciendo aulas. Pero ellos tuvieron un convenio por 5 años. A los 5 años, bueno, la escuela de hotelería quería seguir funcionando ahí, pero ellos me sacaron porque necesitaban más salones de esos, ¿no? Entonces, si haces bien las cosas, incluso ese mismo cliente te va a seguir contratando, ¿no? Con la SND me ha pasado algo parecido, ¿no? Hicimos el polideportivo, que prácticamente ha quedado como un edificio
icónico, ¿no? Es representativo del deporte paraguayo, ¿no? Incluso, bueno, en las últimas Juegos eh, que se hicieron acá ha sido una de las sedes principales, ¿no? Tanto de clausura como de inauguración. Y, y lo último que me han llamado a hacer hace unos meses atrás ha sido el pórtico de acceso, ¿no? Digamos, a la Secretaría Nacional de Deportes, ¿no? Que es un conjunto. Como dijiste, profe, estamos en el siglo XXI ya, la tecnología avanza súper rápido. Entonces, mi pregunta es, ¿algo que hayas visto nuevo, ¿no? Que no pensaste que iba a ser tan rápido? O sea, ver tus diseños, aprendiendo también. Bueno, esa es una de las cosas que más me gusta de estar en la universidad, ¿no? Como se dice, no es que uno enseña, sino que también aprende. Nunca se termina de aprender. Y entonces las nuevas tendencias, ¿no? La nueva tecnología, ¿no? El hecho de que antes nosotros teníamos que ir a consultar a una biblioteca, por ejemplo, y ahora tenemos literalmente en la palma de la mano la biblioteca más grande del mundo a un clic de distancia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas eh, que han evolucionado y que se miraban como un futuro en determinado momento lejano, pero al mismo tiempo sabemos que las cosas se dan en progresión geométrica, no aritmética. Entonces, estoy muy contento más bien de que estemos viviendo en ese futuro, ¿no? Que antes se miraba hace 10 años en una película, ¿no? Ahora está entrando la inteligencia artificial, ¿no? Y a pesar de que todo tiene un pro y un contra, ¿no? Pero es como en la naturaleza misma, ¿no? Si yo tomo un cuerpo, una esfera, por ejemplo, y la ilumino desde un lado, va a tener un lado muy bonito, un lado brillante, un lado iluminado, y un lado oscuro, un lado en sombra, ¿no? Y aún si yo la ilumino de todos los lados, el centro va a estar oscuro, ¿no? Porque la luz no penetra el cuerpo. Entonces, partiendo de eso, yo creo que todo siempre tiene un lado positivo, pero nunca hay nada tan perfecto para que todo sea positivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar de las cosas es justamente esa conciencia de qué es lo positivo que tiene y eso tomarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, en la parte de diseño, como tú dices, qué es lo que se está viendo, ¿no? Yo veo que la inteligencia artificial eh, puede desplazar muchas carreras, pero está en las manos de ustedes, en las manos nuestras, que eso no nos desplace a nosotros, ¿ah? Porque hay gente que incluso ya con un texto está generando una imagen arquitectónica, ¿no? Cosa que antes justamente nosotros discutíamos, que el lápiz, ¿por qué en la facultad seguíamos dibujando a mano? Porque cuando yo abro mi computadora, mientras abro la computadora, mientras abro mi SketchUp o mi AutoCAD y estoy buscando el comando para hacer una línea, se me fue la idea. O termino limitando mi diseño a lo que son las herramientas. En cambio, cuando tú dibujas a mano, no tienes herramientas más que un lápiz o un bolígrafo o un marcador con lo que tú estés dibujando. ¿Y qué sucede? Entonces las líneas son libres. Y tú puedes tener una lluvia de ideas y empezar a expresarlas una al lado de otra y después eliges con cuál te quedas. Pero ¿qué sucede? La inteligencia artificial en este momento, a partir justamente de ideas, tú le puedes proponer y en segundos ya te transmite una imagen. Entonces ahí es donde
donde estaba el cuestionamiento, porque muchos arquitectos incluso hace algunos años decían que nuestra carrera iba a ser reemplazable por las computadoras o a diferencia de otras profesiones, porque justamente el arquitecto es el que toma decisiones, ¿no? Y el que hace un diseño. Pero si vamos a tener este tipo de herramientas y vamos a poder utilizarlas, tenemos que ver justamente que nosotros las dominemos todavía, ¿eh? Y que sigan siendo herramientas y que no pasen a primer plano y sean las que piensan por nosotros, ¿no? Es lo mismo que hablábamos, ¿no?, del teléfono. Hay muchos alumnos, mucha gente, muchos profesionales que se confían y dicen, ah, no, si alguien me pide algo, yo googleo o pongo, o abro mi teléfono y ahí lo voy a encontrar. Pero para poder encontrarlo, primero tengo que saber qué es. Entonces mi mente tiene que haberlo definido primero. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Ese es el punto en el cual creo que todavía somos irreemplazables. Porque justamente nosotros tenemos que ser los generadores de esa idea, aunque la apliquemos con inteligencia artificial, o aunque la materialicemos, mejor dicho, con inteligencia artificial. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos en una época en la que ustedes están sufriendo unos cambios que en relación a los cambios que han pasado en los últimos 20 o 30 años van a ser relevantes y son puntos de inflexión, incluso en la forma de percibir las cosas. Sería interesante saber habías dicho de que como arquitectos debemos innovar y si puedes mencionarnos algún proyecto tuyo que mejor represente los principios de la arquitectura high-tech y comentarnos un poco sobre ese proyecto. Bueno, para mí el proyecto más completo que pude hacer alguna vez, que a pesar de ser un proyecto, es mi proyecto es mi proyecto de tesis, que a pesar de ser todavía considerado como un proyecto académico, es uno de los pocos proyectos en los que he podido plasmar 2 años de investigación en la DINAC. Es un aeropuerto, ¿no? Entonces, en este proyecto me parece que logré cumplir todo lo que era, en principio, la filosofía que trataba de implementar como idea, ¿no? Punto uno es un aeropuerto modular, ¿no? Y fue gracioso, como anécdota les cuento, ¿no?, que en ese momento, les estoy hablando todavía del principios del 2000, porque me he recibido tarde, pero no me arrepiento tampoco de eso. Esa es otra cosa que tenemos que, otro consejo que va a ser un paréntesis en esto, ¿no? Olvídense de competir contra los demás. No se fijen en lo que hacen los demás. Cada uno tiene su tiempo y su forma de llegar a la meta. Lo importante es que lleguen a una meta. Bueno, entonces en este caso, lo que les comentaría, ¿no?, es un proyecto en el cual tiene un esfuerzo en la parte de diseño funcional, ¿no? Porque tiene la DINAC unas normas muy rígidas, tanto para la parte de seguridad, ¿no?, de pasajeros, de montaje, de carga. Ya habíamos pasado lo de las Torres Gemelas, entonces había también una paranoia con respecto a la seguridad justamente en los aviones, ¿no? Y el proyecto estaba basado en un proyecto muy ambicioso, ¿no? Consistía en un aeropuerto de conexión. Ahora, el pretexto, ¿no? A mí me tocaba hacer un aeropuerto local para Paraguay, y todavía el profesor me define que no sea para Asunción, sino que sea para Encarnación. ¿Y qué sucede? Cuando yo hago mi estudio me desilusiona porque me tocaba hacer un aeropuerto para un vuelo de pasajeros una vez a la semana, ¿no? Y
máximo hasta 2 vuelos de carga y aviones menores, ¿no? Entonces, era una infraestructura bastante pequeña la que tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la innovación? En dónde se quedaba todo lo que pude hacer? Eh, Investigando, justo en esos años, eh, hay dos compañías aéreas fabricantes de aviones, ¿no? Una es la estadounidense Boeing y la otra es Airbus, ¿no? Airbus en castellano. Entonces, los aviones más grandes que se fabricaron los había fabricado Boeing con su famoso avión, el 747, ¿no? El distintivo porque es un avión más cabezón, ¿no? Tiene 2 pisos en la parte delantera, ¿no? Y la parte trasera es un poco más baja, pero es el avión más grande del mundo. Entonces, teníamos ese punto, ¿no? Y entonces había que diseñar. Entonces, Airbus saca un avión, ¿no? Que compita contra ese, ¿no? Un avión completamente de 2 pisos, ¿no? El A380 para 600 pasajeros y todavía con un alcance de 10.000 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? La DINAC, la Unión Europea, planteaba hacer una nueva propuesta de distribución de los aeropuertos, ¿no? Y en el caso de Sudamérica, teníamos que los aeropuertos más congestionados siempre son los de Sao Paulo, los de Buenos Aires, y del lado Pacífico el de Lima y el de Bogotá, ¿no? El de Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque todo el tránsito viene generalmente de turismo o de negocios a estos países, ¿no? Entonces Paraguay es el corazón de América, de Sudamérica. Entonces mi propuesta era hacer algo que es lo que se hace en la distribución de logística de camiones y de autobuses en las centrales, ¿no? Tenemos las líneas principales que las manejan los grandes vehículos, ¿no? Y después las líneas de conexión o que les llaman también de alimentación a los grandes vehículos, ¿no? En este caso, hacer lo que se denominaba un aeropuerto, por eso de conexión. Entonces, un superaeropuerto en el cual se centralice el tráfico aéreo a Sudamérica y del cual se reparta para liberar un poco a los otros países que están muy congestionados, ¿no? Y que a pesar de que tienen aeropuertos enormes, tienen una congestión demasiado grande. Entonces el punto fue, ¿no? Tuve el pretexto perfecto para diseñar un aeropuerto que era además era modular, podía seguir creciendo indefinidamente de acuerdo a las necesidades. Entonces parece mentira, apenas surgió esto, ¿no? Según mi investigación, encuentro que Santiago de Chile invertía $700 millones en ampliar su aeropuerto. Perú hacía lo mismo con el aeropuerto de Lima, porque todos querían agarrar ese nuevo concepto, ¿no? que nacía en ese momento. Entonces yo aproveché esa investigación para generar en Paraguay un superaeropuerto que no solamente estaba en una ciudad, sino que en realidad el superaeropuerto yo hacía una partecita de él, porque el superaeropuerto era todo Paraguay. Eran las 3 ciudades principales de Paraguay, ¿no? Asunción, Encarnación, Ciudad del Este. Y con eso se genera un tráfico de pasajeros que puede hacer turismo de paso. Entonces eso podría generar millones de dólares y era factible, o sea, hace factible el proyecto económicamente, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Fue una cosa que después planteamos a la DINAC y la DINAC, incluso, bueno, me publicó una revista esto en Estados Unidos y otra en Europa, ¿no? Gracias a ese estudio de factibilidad y todo. Y me dio carta blanca
para realizar un aeropuerto en una ciudad que todavía en esa época era pequeña, ¿no? Encarnación no tenía el movimiento que tiene ahora y que iba a ir creciendo con la ciudad. Entonces se dan cuenta cómo a veces incluso podemos soñar, podemos apuntar a cosas bastante grandes si tienes el sustento y el aval de lo que has investigado, ¿no? Por eso es tan importante la investigación tanto social, económica, política, geográfica. O sea, tenemos que manejar muchísimos temas que nos permiten lograr esto. Así mismo, profe. Investigando, tenés también más pretextos para hacer más arquitectura. ¿Qué pasó con tu tesis final? Entonces, para cerrar con las preguntas, ¿tenés recomendás algún libro o material para profundizar en el que llevas a cabo? Todo lo que puedan leer, todo nos sirve. Nosotros, a diferencia, repito, de otras carreras, ¿no? Tú viendo novelas, viendo películas, leyendo libros, todo nos sirve. ¿Por qué? Porque nos hace conocer la idiosincrasia, nos hace conocer la política, nos hace conocer muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para diseñar algo. No podemos traer un enlatado, como suelo decir, ¿no? De que porque en un lado en Dubái se hizo un edificio de 800 metros de altura, yo puedo implantar de repente un edificio de 800 metros en Paraguay, sí, puedo hacerlo, pero tengo que ver cómo sustento eso, dónde lo pongo, por qué lo pongo, ¿no? ¿Se necesitan edificios íconos? Sí. Yo puedo decirte que, por ejemplo, así como en Japón, el primer aeropuerto que se hizo en la isla de Kobe, ¿no? El aeropuerto de Kobe, que usé como referencia, ¿qué pasó? La gente desviaba sus rutas y aterrizaban en Kobe, aunque sea de paso, con tal de conocer el aeropuerto. Entonces, fíjate cómo una infraestructura incidió tanto, incluso en el turismo. Y el turismo es otra industria también que mueve. En realidad, para mí los proyectos a veces, por ejemplo, está muy de moda decir que nuestros proyectos tienen que ser sustentables, pero están hablando de la parte romántica, de la parte ecológica, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad la sustentabilidad de un proyecto se da si es viable económicamente o rentable. Si al propietario le va a ofrecer beneficio, va a voltear y te va a oír. Va a voltear y te va a hacer caso. Entonces podemos también, por eso les digo, ¿no? El enfoque es multidisciplinario en todo momento. Entonces, yo puedo traer, por ejemplo, un escritorio que viene una novela o una sala o una decoración, ¿no? Pero viendo a mi cliente cómo es, conociendo cómo es, ¿no? Cómo usan los espacios. Es muy diferente, por ejemplo, las culturas orientales de las culturas europeas o incluso de las culturas latinoamericanas, ¿no? Sudamericanas, en relación a lo que hay en el norte, ¿no? Los anglosajones son mucho más serios, ¿no? En el sur tenemos la influencia del argentino, el uruguayo para vestirse, el chileno, son más sobrios, más... En cambio, vas a Brasil, están los colores fuertes. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza, ¿no? En Bolivia, en la sierra de Perú, también, ¿no? Los indígenas usan colores, usan vestimentas muy chillonas de repente para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es su modus vivendi, es su economía, influyen demasiadas cosas en ese sentido. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Profe, comentanos cómo pueden los interesados en tu trabajo o en tu experiencia contactarte. Bueno, ustedes me encuentran simplemente googleando mi nombre, van a poder acceder. Tengo un canal de YouTube también en el que pueden ver algunas cositas. Todavía estoy
todavía soy tímido para publicar, para hacer ese tipo de cosas, pero últimamente incluso, bueno, algunos de sus compañeros me han pasado cosas y yo hasta de casualidad las he publicado, ¿no? Entonces, creo que me voy a animar más a poner este tipo de cosas porque siempre es importante la propaganda, ¿no? Si uno no se hace propaganda, ¿quién te la va a hacer? ¿No? Y lo mismo les digo a ustedes, ¿no? No sean tímidos, no sean... tenemos que tener la solvencia y también el valor de publicar lo que hacemos y de estar orgullosos de lo que hacemos. Si tú le pusiste el esfuerzo, aunque haya gente que se burle, aunque haya gente que le parezca mal, es lo mejor que tú pudiste hacer y debes estar orgulloso de eso. Entonces, tampoco significa que sea el techo de lo que vas a hacer. Al contrario, lo publicas porque significa que estás evolucionando. Siempre hay un paso por encima de eso. No es tu máxima obra, es un paso más, ¿no? Entonces yo ahora incluso tomo los proyectos de esa manera, ¿no? No, nunca vamos a llegar a la perfección, todo es perfectible. Entonces, en determinado momento yo voy a seguir evolucionando, voy a querer seguir produciendo cosas, ¿no? Y ese es uno de los motivos que más me alienta para seguir en la universidad también, ¿no? Que justamente ustedes son las nuevas generaciones y uno capta de ustedes ese tipo de cosas. Esa nueva idiosincrasia, la forma de pensar, la forma de ser, porque mucho cambia de generación en generación. Muchísimas gracias, Héctor Mayo Padilla, por compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotras. Fue un placer escuchar sobre tus experiencias, tus visiones en la arquitectura high-tech y otro tipo de arquitectura, sobre tu historia. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio también. No se olviden de contactar con el arquitecto para cualquier consulta o colaboración. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿eh? Que pasen buenas tardes. Nos vemos.